La dictadura franquista. En este vídeo hablaremos sobre los fundamentos ideológicos del régimen, sus características y la evolución política que tuvo a lo largo de su historia. Hasta finales de los 50, el régimen se caracterizó por una serie de componentes ideológicos en la línea de la ideología del dictador. Se percibía el anticomunismo, el antiparlamentarismo y el antiliberalismo, además de un fuerte tradicionalismo, pues se resaltaron los valores y símbolos de la Reconquista, así como un gran nacional-catolicismo, debido a la fuerte relación entre la Iglesia y el Estado. Además, hubo ciertos rasgos fascistas, como los símbolos, el control mediante la violencia, el acentuado militarismo y el centralismo riguroso. La dictadura fue apoyada por la oligarquía, a quienes devolvió sus empresas y propiedades. También recibió el apoyo de las clases medias rurales, muchos de los cuales se beneficiaron de las depuraciones de funcionarios. Por contrario, entre el proletariado y las clases medias urbanas republicanas, la dictadura apenas tuvo respaldo. Dentro de las dictaduras existían grupos ideológicos colaboradores del régimen, pero que luchaban entre sí por influir en Franco, las denominadas familias políticas, que por ejemplo son la Falange, los militares y los católicos. También encontramos a los franquistas puros que, por encima de todo, guardan lealtad al dictador, al contrario que los monárquicos, que tuvieron fases de cierto enfrentamiento al régimen. El régimen implementó las denominadas leyes fundamentales, que fueron las siguientes: el Foro del Trabajo en 1938, la Ley Constitutiva de las Cortes en 1942, el Foro de los Españoles en 1945, la Ley de Referéndum Nacional en 1945 también, la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado en 1947, la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento en 1958 y la Ley Orgánica del Estado de 1967. La evolución política del régimen se puede dividir en varias etapas. Durante la Segunda Guerra Mundial destacará Ramón Serrano, ministro del Gobierno, el cual dio un tinte fascista al régimen. Incluso apoyó, de modo disimulado, a las potencias fascistas. Finalmente, con la decadencia de Alemania, el régimen se debe de inclinar a la neutralidad, y Serrano pierde influencia política y es cesado. Desde ese momento se inicia la etapa del nacionalcatolicismo, en la que destaca Carrero Blanco. Después de 1945, el régimen fue condenado por la ONU a un bloqueo diplomático y económico que, junto a la autarquía, producirán una grave crisis. En 1951 se produce la consolidación del régimen, gracias a los pactos de defensa mutua con Estados Unidos, por el anticomunismo que compartíamos. Y es que España dio ciertas bases militares a Estados Unidos a cambio de un apoyo económico y diplomático. Por otro lado, Carrero se inclina a favor de los tecnócratas y crea junto a ellos el Plan de Estabilización de 1959. En 1959 se inicia el desarrollismo, y es que Franco designa sucesor a Juan Carlos, y las Cortes lo aprueban. Por otro lado, los aperturistas piensan que también debe haber una liberación política, una reforma sindical, una abolición de la censura y una liberación de la prensa, pero Franco los ignora y se inclina a favor de los tecnócratas. Así, pasa a gobernar Carrero Blanco, pero este es asesinado el 20 de diciembre del 73. El fin del régimen se dio de 1973 a 1975 durante la presidencia de Arias Navarro. Y es que se produce la ruptura del franquismo con la Iglesia, crece la oposición y ocurre el conflicto del Sahara. Además, Franco muere el 20 de noviembre del 73, dejando a España en una grave crisis. Franco ha muerto.